La historia de la educación en Cuba es un tema abordado por la historiografía cubana antes y después del triunfo de la revolución. La existencia de una importante literatura sobre esta materia en forma de monografías, artículos y ensayos en los que se aborda científicamente el decurso histórico no quiere decir que el tema esté agotado. Aún quedan campos donde su incursión ha sido superficial, como el papel que juegan las instituciones educativas en el desarrollo de la educación. Además, lo que aporta al territorio, si contribuyeron a establecer alguna tradición educativa en el territorio, qué reconocimiento social las identifica. El presente trabajo lleva como título Fundamentos históricos educativos para el estudio de los institutos de segunda enseñanza. El presente trabajo se propone como objetivo fundamental argumentar los fundamentos históricos educativos que hay que tener en cuenta para el estudio de los institutos de segunda enseñanza, pero también para el estudio de cualquier institución educativa. Entre los núcleos teóricos que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la historia de los institutos de segunda enseñanza como parte de la historia de la educación se encuentran los términos o los conceptos historia de la educación, instituto de segunda enseñanza, periodización, periodo y etapa. El concepto de historia ha variado a través del tiempo. La historia es la relación y el estudio del cambio, es decir, de cuándo, cómo y por qué tuvo lugar esa transformación. Es una disciplina que estudia el devenir histórico, es decir, todo ese cúmulo de acontecimientos y procesos humanos en el tiempo. Rolando Bonavilla planteó en el 2014, cuando se refiere a historia, que es la ciencia que estudia todas las aristas de la actividad social y reconoce como sujetos de la historia a protagonistas colectivos e individuales en la dialéctica pasado, presente, futuro, lo que posibilita comprender los hechos y fenómenos históricos y revelar las tendencias del desarrollo social en cada país, región y el mundo, propiciando la educación multilineal de los ciudadanos. Cuando nos referimos a historia de la educación, diferentes autores han abordado dicha temática en lo que se encuentra Mateo, Chávez, Cors, Pérez, Buenavilla, de Varona, Quintana, García, Yuri Belén. Ellos han contextualizado y han sistematizado sobre historia de la educación y han definido dicho término. Entre estos autores mencionados anteriormente está Cor, que él plantea que historia de la educación es la ciencia que aborda el hecho educativo en ese modo y cualidad de su inserción en el acontecer histórico. Es decir, no se da aislado de no se da aislado de la actividad social, no se da aislado de otros fenómenos o aconteceres históricos, donde se tiene en cuenta ese elemento cultural, social, económico, político, religioso, ético, jurídico. También Esteban plantea que historia de la educación es el análisis de la evolución de los hechos educativos e instituciones docentes. Buenavilla y Sánchez, ellos contextualizan y abordan de cuál es el objeto de estudio que tiene dicho concepto, cuando refieren que no solo abarca el estudio de la educación en las instituciones escolares, no solamente se centra el estudio de los locales de los planteles, sino también tiene en cuenta el pensamiento educativo, la obra educativa, tiene en cuenta sus maestros y personalidades. Cuando hablamos de la historia de la educación, por supuesto, la historia de la educación se da en un momento, lugar histórico. Es por eso que hay que tener en cuenta la periodización y hay que periodizar. Sobre esta temática, Moscoso aborda y plantea que periodizar es una representación gráfica y simplificada de los sujetos o de los sucesos o los fenómenos históricos o los fenómenos sociales. Cuando nosotros periodizamos cualquier acontecimiento, cuando queremos periodizar, es importante tener en cuenta diferentes elementos como cuáles son los ítems que vamos a tomar
como ruptura o que vamos a tener en cuenta para poder iniciar y darle fin a algún proceso histórico, y es por eso importante tener en cuenta qué cosa es periodo y tener en cuenta qué cosa es una etapa. Y Plasencia, relacionado con esto, plantea que el periodo es se sintetizan varios lazos en los cuales se resuelven determinados problemas históricos que poseen fundamentalmente significación para la realización de las tendencias de desarrollo de una determinada época histórica. Y cuando se habla etapa, Plasencia plantea y refiere que es un concepto de menor amplitud temporal dentro de los periodos históricos particulares o dentro de algún periodo histórico. Después de esto es importante tener en cuenta diferentes ítems o tener en cuenta diferentes indicadores o aspectos a valorar a la hora de realizar la reconstrucción de una institución histórica. Es decir, dentro de la historia de la educación se encuentran esas instituciones educativas, pero qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de historiar una institución educativa. Para el desarrollo de esta metodología o de estas variables o estos indicadores, se tuvo en cuenta lo planteado por Guzmán, Pérez y Buenavilla en el 2009, donde ellos plantean que para realizar el análisis sin ser un esquema rígido e inamovible que debería ser asimilado de forma acrítica, ellos plantean que hay que tener en cuenta y hay que destacar el desarrollo de la pedagogía y la educación. Hay que tener en cuenta y estudiar las instituciones educativas con un impacto en el desarrollo de la educación sociocultural. Las que estudian, están también las que estudian en magisterio cubano y al maestro, las que tributan, es decir, nos estamos refiriendo a las investigaciones de la historia de la educación, que están las que tributan como contenido esencial de la búsqueda investigativa a la elaboración de una metodología de su investigación. Ahora, ¿qué elementos o qué indicadores hay que tener en cuenta para esos aspectos, pero fundamentalmente para las instituciones educativas? Es algunas de las propuestas, algunas las que el autor propone, como está el papel que juegan estas instituciones en el desarrollo de la educación. Otros aspectos que se puede tener en cuenta para valorar, pero que no sea un esquema rígido, es el proceso fundacional de esas instituciones y las personalidades vinculadas a este proceso. ¿Con qué capital humano se contaba? Estamos refiriéndonos a los profesores, estudiantes, veder y otras personalidades que se encuentran en estas instituciones que tributan al proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos estudiantes. Hay que tener en cuenta también los planteles de estudio, es decir, cuáles son las características donde estuvieron, cuál es la organización escolar. Nos estamos refiriendo al gobierno, al régimen interno de estas instituciones, cuáles eran las actividades que desarrollaban, tanto docentes, extradocentes como extensionistas, qué objetivos perseguían, métodos, medios y formas de organización que empleaban, cómo evaluaban, qué bibliografías utilizaban para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus diferentes actividades. También la dinámica interna o la dinámica de estas instituciones. Hay que tener en cuenta qué relación se establece entre el profesor y los estudiantes, entre profesores, estudiantes, directivos, familias y los administrativos o la administración. Estamos hablando de los diferentes entes gubernamentales. La relación que se va a establecer de estas instituciones educativas con otras instituciones de la localidad, cómo eran las características de los locales, identificar las fortalezas que dieron a la vigencia de estas instituciones y cómo pudieron contribuir a alguna tradición educativa. Otro aspecto, otro indicador que debe valorarse es la calidad de su egresado, es decir,
el egresado, el impacto que va a tener en la sociedad, en esa vida política, artística, científica y social. Uno de los ejemplos que podemos destacar ahí es, por ejemplo, en cuanto a el impacto o la calidad del egresado en cuanto a la pedagogía. Ahí podemos encontrar a Justo Chávez. En cuanto a la historiografía, podemos destacar que sale de estas instituciones, podemos destacar a Ramiro Guerra, que también va a ser profesor de dicho nivel de enseñanza. Estamos hablando, refiriéndose a los institutos de segunda enseñanza. También hay que tener en cuenta los proyectos de impacto y reconocimiento en la comunidad y el impacto social, es decir, las diferentes actividades que realizaban, qué impacto tuvo en la comunidad y qué impacto tuvo en la sociedad. Como eje transversal que van a tener estas instituciones educativas o la mayoría de las instituciones educativas es que las actividades que realizaban siempre estaban abiertas a la comunidad o iban a realizar las actividades a la comunidad. Esos aspectos importantes hay que tenerlos en cuenta a la hora de investigar, a la hora de historiar una institución educativa. Entre las contribuciones a la teoría que proporciona esta investigación, ahí se encuentra, por supuesto, una metodología que brinda la reconstrucción como totalidad de la interrelación dialéctica que se establece entre la categoría Historia de la Educación, instituciones educativas y la educación cubana, con la reconstrucción crítica del desarrollo histórico de las instituciones educativas, en este caso fundamentalmente los institutos de segunda enseñanza. Para concluir, es importante destacar que el estudio de la educación provee un sistema de contenidos que permite la interpretación y el rediseño de los procesos y fenómenos de carácter educativo, la sistematización de los principales referentes teóricos, metodológicos e históricos durante la investigación basados en los criterios de diversos investigadores, sustentan el estudio sobre la historia de la educación, pero sobre la historia de las instituciones y fundamentalmente la historia de los institutos de segunda enseñanza en Cuba, lo que posibilita profundizar en sus características, potencialidades, actividades escolares y extraescolares, desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, los movimientos del movimiento estudiantil, los acontecimientos y procesos en el contexto histórico, social, educativo e historiográfico. Esos son elementos importantes que hay que destacar que aporta dicha investigación, que aporta dicho trabajo. Muchas gracias a todos.